Finalmente se develaba. El tío Manuel había habitado en paralelo una otra casa, una aún mucho más cerca de lo de su hermana, mi abuela. Allí me tocaba ir a vivir ahora, después de haber vuelto a vivir a La Plata, luego de una década, a la calle 22, a la casa que todos conocíamos el mismo tío. Pero esta nueva casa era más grande, más rara, tenía espacios detenidos en el tiempo, con ese diseño espacial de los 60s o 70 que nunca tuvo igual, muy lejano a la moda aséptica del minimalismo sin confort. Recuerdo en particular el living y mi sorpresa al encontrarlo. Un sillón de color marrón de 3 cuerpos y algunos anexos, en el medio del espacio. Atrás, una barra y un ventanal, quizás hasta una ventana en el techo. Era un lugar luminoso, amplio, sumamente acogedor. Podría pasar allí mis mejores momentos. La casa en sí no era independiente, sino parte de un complejo rarísimo de despachos de abogados. Al ingresar, encontré un palier lleno de cosas, del tamaño de una habitación estándar, pero que me recordaba a esos descansos en las escaleras, esos halls de entrada a los pisos compartidos europeos, donde se acumulan objetos, colchones y artefactos que le sobran al welfare y que están demasiado nuevos para ser basura, pero demasiado grandes para ocupar parte del valioso espacio del hogar. Allí me encontraba con una chica, joven. Ella me explicaba la situación que se atribuía a años de acumulación y a esa condición de espacio común que a nadie realmente le interesaba cuidar. Me preguntaba qué hacía allí y al responderle que iría a vivir, me respondía con una mueca extraña. Qué raro, me dijo. Acá solo hay despachos de abogados. Bienvenido. Luego de recorrer la habitación, como se recorren las escenas de un videojuego antes de comenzar a jugarlo, con mi madre, que me acompañaba ahora en la visita, nos disponíamos a dormir. En este caso, en una habitación vacía, contigua a la puerta de ingreso, en donde acomodábamos 2 colchones directamente sobre el piso. Uno era más grueso que el otro y estaba más cerca de la pared. Allí dormiría mi madre, y yo en el más finito, contiguo al suyo, en el centro de la habitación. Antes de todo esto, durante el recorrido por la casa, me había llamado profundamente la atención, no solo el misterio de su existencia, porque nunca antes habíamos sabido que mi tío tenía otra casa, que vivía al lado de mis abuelos, en la misma cuadra que habíamos caminado y atravesado infinidad de veces, sino también cómo, detenido en el tiempo, con todos los objetos y artefactos de una casa funcional, no tenía un rastro de polvo, de abandono, siquiera de unas semanas de desuso. Todas las semanas envían a Isabel, la empleada de tu abuela, a limpiarla, me confiesa mi madre antes de dormir. Ya acostados, desde las profundidades del sueño, me daban muchas ganas de orinar, molesta sensación si las hay. Era urgente despertarme, ir al baño, pero algo me detenía, me bloqueaba. ¿Dónde está el baño?, me preguntaba a mí mismo. Sabía que me levantaría ungido de ir corriendo hacia él, pero no sabía dónde estaba, en qué dirección. Me bloqueaba completamente. Finalmente, la necesidad fue tal que desperté. Lo primero que me asombró fue que tenía a alguien al lado. No era mi madre. Pensé, ¿quién es? ¿Dónde estoy? Luego de unos instantes de confusión total lo supe. Estaba en mi casa, la casa de la calle 22 del tío Manuel, durmiendo al lado de mi novio, Ruggiero, y el baño quedaba donde siempre, detrás mío, atravesando el recibidor, a unos 6 o 7 pasos de la cama. ¿Me puedo acomodar igual? Sí, bien. Léelo tranqui. ¿Digo 4 o no? No. Sueño número 4, morir. En un pueblo costeño o quizás alguna ciudad turística de Córdoba,
Un padre con 2 hijos se presenta a la puerta de mi hospedaje pidiéndome usar el baño. Detrás de él viene su grupo de amigos, unas 10 personas de entre 30 y 50 años, extravagantes, que se sientan en la entrada como una especie de quincho abierto o living exterior cuadrado. Delimitando el espacio, entre las 4 columnas se erigen unas paredes bajas que ellos usan como asientos. Luego de unas graciosas conversaciones, caigo en la cuenta que esconden algo. Son una crew mexicana encubierta de actores de telenovela. Aunque a la mayoría no los conozco, finalmente me doy cuenta que una de ellas, muy graciosa y ahora bajo una peluca rubia anaranjada, medio inflada, es Soraya Montenegro. Por alguna casualidad, en una especie de sótano, escuela, conservatorio musical, me encuentro a Marina Ventura, que se prepara para una audición. El encuentro es fortuito, pero me quedo a ver su presentación y a ayudarla. El turno de ella es el último y comienzan a haber problemas técnicos. Artefactos antiguos, tipo radios que no funcionan y otros inconvenientes demoran el proceso. En un momento el sistema completo de amplificación de audio deja de funcionar, escuchándose la voz de Marina muy baja, pero hermosamente entonada y suave, digna de un bolero linchiano. Finalmente la presentación tiene lugar. Para ese entonces, uno de los coordinadores o jurados se me acerca y comienza a tocarme mientras la presentación sucede. Un hombre de unos 40 años, joven y bastante apuesto. Ahora estamos en un cumpleaños donde mi tía Ana me pide que encargue de los globos de helio. Compro así unas garrafas, globos rojos y danza. El lugar es amplio, una mezcla de escuela pública y club social escandinavo. No hay muchos asistentes, aunque más tarde descubriré que grandes grupos de niños se encuentran presentes en otras habitaciones contiguas, unos comedores gigantes con otros globos que no eran los que yo había traído. Pero en el cuarto en cuestión, el que está a mi cargo, se proyectan sobre las paredes unos cielos saturados. Entre algunos osados asistentes, el fotógrafo del evento se ata un globo a la cintura y queda colgado, ahora en escala miniatura, contra la pared. Llega con él su cámara mientras se desliza colgado de un globo sobre la pared de cielo falso con su pequeñísima cámara. Pienso en la imagen que está capturando, me sorprende su idea maravillosa. Un dispositivo para filmar el cielo y volar tan simple. Me dispongo a atarme unos globos. Aparece Mora que quiere mostrarnos un videoclip que acaba de filmar. En la primera secuencia, ella, con una especie de vestido azul holográficamente simple, atraviesa una fiesta en una casa para finalmente dirigirse a unas escaleras caracol por las que baja. La cámara la sigue. Llegamos abajo, está sola. Comienzan una serie interminable de planos con estrellas invitadas. Famosos de películas de los 80 a modo de estrellas jóvenes, ahora un poco más maduras, muy atractivas. Uno de ellos, un hombre rubio de quijada marcada, que se supone que es su ídolo de la infancia. El video me parece increíble y le sugiero que encargue ese póster de promoción al artista francés que quería cobrarle 30.000 pesos. Llegamos al club donde están Seba Ribot y Ahmed. Los masturbo y acaban sobre unas toallas. Nos disponemos a ir al agua, un complejo de piscinas gigantes. Allí me doy cuenta que la mayoría de la gente está sentada, como unas tribunas o en pequeños picnics o espacios de jangueo abajo del agua. Han desarrollado la capacidad de sostener la respiración por horas. Es raro o casi imposible verlos subir a buscar aire. Intento llevar una silla abajo para sentarme, pero solo hago el ridículo, pudiéndome quedar abajo apenas unos segundos, sin siquiera poder apoyar la silla en el piso firmemente. Llega luego la novia sueca de uno de mis amigos, a quien le pregunto por el origen de esta práctica. Me cuenta que es algo histórico, que hay determinados cambios en el ADN de la población local. ¿Listo? Ya. Bueno. 3, 2, 1. Para el cosa. Soñé algo muy lindo y creo que fue mi muerte. En verdad, me disponía a ir a la terminal, a abordar una especie de colectivo que me llevaría de regreso a casa, pero esta vez vía África. Iríamos 3 de nosotros, mi novio, mi prima y yo. Nos divertía hacer un viaje tan largo y absurdo para volver a casa. El kilometraje era incalculable, pero conoceríamos países exóticos desde algún tipo de ventanilla. Me encaminaba a la terminal desde donde partiríamos. Llevaba una mochila muy pequeña con cosas, 3 raciones de comida y apenas unos papeles. Entonces me subí a una especie de tela, una que flotaba y contenía mi cuerpo erguido al mismo tiempo.
como una especie de aura textil. Con ella flotaba y me movía en línea recta, hacia adelante, a una velocidad suave y constante, atravesando innumerables locaciones y escenas. Descubría que con una leve inclinación de mi cuerpo, o quizás mi mente, podía controlar el movimiento lateral del artefacto para no chocarme con las personas que se encontraban en cada escena. La sensación era muy agradable, so nice. En una especie de gran parque, con el pasto más similar a una cancha de fútbol, mi novia de la preadolescencia me cruzaba, entre otras personas, a mi madre, a quien saludaba con alegría. Luego en un pasillo, mi novia de la preadolescencia prosiguió. No recuerdo mucho más, pero sí estas escenas contiguas eran muchas. Una especie de túnel no acotado, una yuxtaposición de grandes locaciones, atravesadas por esta especie de caída horizontal, de aura de tela flotante y de despedida, o más bien de anuncio de viaje. Volvía a casa vía África. Al llegar a la terminal, los segundos del dispositivo áureo flotante parecían agotarse y me esperaba un ascensor abierto. Los sonidos eran violetas, como de final de película, pero las puertas metálicas del ascensor se cerraban y yo llegaba justo a darme vuelta, para detenerme de espalda al chocar con ellas, las puertas metálicas del ascensor que se cerraban justo antes de poder ingresar. Así, el dispositivo de elevación se disolvía, desaparecía, y mi cuerpo volvía a poner los pies sobre la tierra. Ahora, para llegar a la puerta de embarque, tendría que ir por el acceso de afuera, como todo el resto de quienes estaban llegando para abordar, muchos de los cuales me había cruzado viniendo flotando por ese último pasillo. De vuelta a casa vía África. Al llegar a la estación, luego del intento fallido de entrar al ascensor, me dirigí a la plataforma de a bordo por otro acceso. Había que salir de la terminal, bajar por fuera unas escaleras, un acceso público y mucho más sucio, una mezcla de subterráneo y cine condicionado. No muy lejos de la entrada se abría la puerta de abordaje. El ómnibus, que en verdad era una habitación que calculo se transportaría, era idéntica a una sala de cine antigua, con butacas en vez de asientos, mullidas pero antiguas, en dos colores. Frente a los tres cuerpos de butacas, central y laterales, tal cual una sala de cine clásica, estaban los conductores, o en este caso, coordinadores o quizá piqueteadores de pasajes. Para mi sorpresa conocí a dos de ellos, el primo de mi mamá, Rodolfo, y al otro también, pero ya no recuerdo quién era. Mis compañeros de viaje, la Rushi y mi prima, aún no habían llegado. Me sentaba temporalmente en un asiento de la primera fila del último cuerpo de asientos, hacia el fondo de la sala, luego de saludar al entusiasta Rodolfo, que me reconocía al instante. Tenía que buscar el ticket, lo había guardado en algún bolsillo de la mochila. Solo así sabía mi ubicación. Ya a bordo del gran ómnibus, barco, sala de cine que nos llevaría de regreso a casa vía África, nos trasladamos por unos pasadizos no habilitados. Descubrí que esta especie de crucero cinemático estaba también habitado por serpientes, y al mover unas placas que oficiaban de paredes, despertábamos algunas de ellas y comenzábamos a correr fuertemente. Encontrábamos una salida hacia una terraza intermedia de ahora buque, del cual no teníamos idea de su existencia. Cubierta de un pasto sintético ya bastante transitado, había helicópteros y otros signos de un cuerpo militar. Aunque se entendía que podrían ser los defensores del buque, cierta sensación denotaba lo contrario. Finalmente, el comandante aparecía detrás de nosotros, que ahora éramos invisibles, simples espectadores de la escena. Él quizás también huía de las serpientes. Entonces, unos militares de guardia lo descubrían y reducían, diciendo que lo dejarían libre cuando les dé el código del cajero. El comandante entregaba el código, pero aún así ellos se disponían inmediatamente a ejecutarlo. Yo, como espectador, aguardaba la llegada del elemento que salvaría al comandante de su destino inminentemente trágico para él y todo el buque, como quien ya conoce el final de la película que va a ver. Es sueño 9. Ok, vamos. ¿Sí, arranco? Ok.
familia decidía reconstruirse e iríamos todos a vivir nuevamente a la casa familiar. Las dinámicas eran raras y la sensación confusa, entre entender si estábamos volviendo a vivir allí o nuevamente nos estábamos yendo. Mi hermano tomaba la habitación que había sido mía, ahora pintada de blanco, con algunas nuevas divisiones de Durlock blanco. Parecía más grande y no tenía acceso a ese gran piso superior inexistente en la casa de Tolosa, pero ya presente en otros días como este. No estaba claro cuál sería mi habitación, pero yo circulaba bastante frenéticamente en busca de algo. Me entretenía con un gran mueble antiguo, completamente vacío en algunos compartimentos y completamente lleno en otros. Esa era la sensación de una detención completa entre algo empacado y algo habitado. Entonces, revisaba el contenido de un compartimento en la esquina superior izquierda, detrás de una pequeña puerta alargada, de madera tallada, digna de esos muebles barrocos. Una gran acumulación compacta de especias y otros polvos. Finalmente le encontraba un tubo de vidrio muy angosto con una sustancia flotando en un líquido, cardamomo. De alguna forma, esta escena se completaba con el nuevo jeep que había comprado mi madre y que iríamos a probar a la playa. Cada uno con su maleta en un jeep de una madre que nunca había manejado antes, pero ahora ostentaba un nuevo auto de cualidades particulares. Lo curioso quizás era que finalmente el conductor era mi padre y las ruedas eran en extremo puntiagudas, como las de un auto de juguete de fantasía aventurera, escaladas al tamaño real. Todo el vehículo en general dejaba notas de esa rareza en la escala. Finalmente, entrando en la playa, similar a las bajadas desde el parque en Necochea, pisábamos la arena y las ruedas se atascaban al instante, dejándonos quietos y a la deriva. El conductor, mi padre, se bajaba en busca de ayuda y alguien venía entonces a apropiarse del jeep, como si en vez de un vehículo se tratase de un caracol vacío, en busca de otro molusco que lo habite. Así, con una violencia moderada, entendíamos que estábamos siendo asaltados, pero también se nos permitía llevarnos nuestras maletas apiladas en el baúl. ¿Sueño? 12. Sueño 12, de la Britney. Yo hago así, por presentar los segundos. Nuevamente, en esa casa extraña, quizás en Buenos Aires. Es habitada ya tantas veces en estos días extraños y nunca viste la vigilia. Esta vez, mi prima, la Britney, y su amiga, la Carita de Ave, están de visita. Les presento a mis nuevos compañeros de piso, dos hámsters sueltos que recorren el lugar y se dejan ver de vez en cuando. Nos tiramos en la cama a conversar hasta que la Britney me hace notar, un poco alarmada, un poco preocupada por mi falta de atención, que no son dos, sino 3 los roedores que me rodean por los pisos y se esconden entre las plantas. Entonces, con la ayuda de una escoba, invito a los roedores a salir afuera y cerrar la puerta para cubrir la endija inferior que tiene adaptada una de esas escobillas de plástico negro. Pero las pequeñas criaturas se atreven a todo y vuelven a entrar, primero una, luego otra, adaptando su cuerpito a una delicadeza extrema. Al entrar la última, la más grande, que ya estaba dentro, quizás la madre, realiza hacia atrás un gesto agresivo, amenazando con sus afilados dientes al tercer visitante en cuestión, que intenta atravesar la endija, siguiendo la técnica de sus predecesores. Ya no hay dudas. La última en entrar es la intrusa. Y no es un hámster, es más bien una rata. En otro departamento, mucho más moderno y hostil, como el 90% de las construcciones contemporáneas que en pos del minimalismo se ahorran el precio del alma, veo hacia el fondo del cuarto una gran pared de vidrio
que da hacia un pequeño patio jardín, probablemente en un primer piso. De pronto aparece él, personaje molesto si los hay y que no merece ser nombrado. Se dirige al exterior, del otro lado del vidrio, alzando previamente la persiana hasta el máximo de su apertura. La luz que entra me encandila. Desde el otro lado del ventanal hace unas monerías horrendas, saludando hacia adentro, pero para luego volver a entrar, cerrando la persiana y dejando el cuarto oscuro. Entonces comprende su truco, su imagen patética performance, llamado de atención, queda grabada en la ventana como en una pantalla. ¿Cómo es posible? How is this possible? Me pregunto. Son los rayos de luz que han quedado atrapados rebotando entre ambos vidrios del ventanal térmico. Son los rayos de luz que han quedado atrapados entre ambos vidrios del ventanal térmico. De nuevo. Me siento engañado. No resisto la condena de vivir con esa holografía encapsulada. Pero entonces entiendo. Solo será necesario volver a abrir la persiana para que nuevos rayos entren y liberen esta pantalla gigante de semejante imagen del horror. Ahora sí, finalmente he conseguido un nuevo trabajo. Algo así como un asistente de un ortodoncista. Me toca ir al consultorio en bicicleta. Es mi primer día, first day. Me entregan unos papeles y algo más, que lleva una especie de plataforma de apoyo acoplada al manubrio de la bicicleta. Tomo una de las avenidas principales, quizás Independencia San Juan, dirección norte. No hay mucho tráfico y voy deprisa. La ciudad es gris y un poco sucia, como siempre. Pero entonces lo veo. Ese objeto anexo que viene con la hoja de papeles no es más que una dentadura entera, con un trozo de paladar pegado. Me repugna ver cómo ha comenzado a desprender un líquido que moja los papeles. El asco no impide que lo toque, evitando que el trozo de carne y muelas caiga al asfalto, pero mis manos se manchan de esa saliva ajena en descomposición y la impresión por semejante escena solo me permite una cosa: volver, deshacer el camino. Entonces emprendo una vuelta en reversa en bicicleta a toda velocidad. Voy, literalmente, marcha atrás. La falta de tráfico ayuda, como también cierto don en dominar esta técnica motriz. Entonces, llego a la intersección con una avenida transversal. Quizás retiro, quizás la 9 de julio. Freno en una maniobra digna de un biker y girando la cabeza hacia atrás, observo una catástrofe. El Plaza, uno de esos ómnibus interurbanos tantas veces tomados, está siendo tragado por el pavimento. Un Titanic del conurbano. Un bache en Avenida Cerilo y se traga un colectivo entero, como una víbora comiéndose un sapo con ruedas. Ya falta poco, solo quedan las últimas filas de asientos. Sofi, sueño 14. En algún lugar del centro de La Plata, quizás en Residencia Corazón o alguna otra vieja casona, nos encontramos con Sofi y Cata, integrantes del primer grupo de serie video de creadores de imágenes, taller que coordino en esos días. En vías de decidir nuestro almuerzo o nuestras viandas, propongo conseguir unas nuevas manzanas que probé hace poco y que tienen un sabor especial. No son Pink Lady, al contrario, en su nombre llevan el color azul, pero tampoco son moño azul. Quizás sean Lady Azul o Dama Azul. Tienen un sabor parecido a las Pink Lady, pero más suave, sin perder esa fuerte nota floral, dulce, nectarosa. Conseguimos una y la probamos. También sumamos al menú una media docena de los clásicos imperialitos que venden en 13, entre 34 y 35, los que mi bisabuela se aseguraba de comprar en cualquier oportunidad que lo meritase. Entonces, casi listos para arrancar, vemos en el reloj que estamos 20 minutos pasados de la hora en la que nos encontraríamos con el resto de los creadores de la sede de nuestro taller. Tomamos un taxi cargando todo desenfrenadamente y subimos rápidamente. Dentro del taxi, y a toda velocidad, le pregunto a Sofi cómo hizo para subir al auto tan rápido y dónde quedó la silla de ruedas que usa para trasladarse.
Me hace notar que subió de una forma muy improvisada, dejando parte de la silla fuera del auto. Esto parece peligroso. Entonces pedimos al conductor que detenga el auto, que se estacione a mano derecha para resolver el asunto. En una maniobra atroz, un colectivo nos pasa muy cerca. La prevención no pareció una buena idea al final. No pasa nada y finalmente logramos estacionar para reacomodarnos. Entonces el taxista nos hace notar que se nos han caído todas las fibras al piso. Son muchas, 2 tipos de fibras diferentes, unas sueltas y otras de un juego de esos que vienen en una caja fina de lata, caídas en el piso de los asientos traseros, pero también del acompañante delantero. Las juntaremos al llegar al taller. Llegamos. Algunos creadores ya esperan en la puerta. Dentro del taller, alrededor de una mesa grande y blanca, nos disponemos a resolver el tema de las fibras. La idea es limpiar las fibras del pincel, porque no todas son fibras comunes, sino que algunas son de esas que tienen una punta de pincel. Pero están obstruidas por la punta seca y nos toca desarmarlas, sacarles la punta y limpiarlas, para luego volver a colocarlas. El proceso es bastante delicado. En un momento, al sacar el pincel del cartucho, a Sophie se le derrama todo el contenido líquido de la fibra sobre la mesa. Esto es algo terrible y hace una expresión de urgencia. Cata sale corriendo en búsqueda de la silla para llevarla en busca de un trapo o algo así. Pienso que son un buen equipo. Un poquito menos. Ahí, perfecto. Bueno, ahora, toma 2. Toma un segundito. Playa. Entonces volvería durante la madrugada. Mi hermana, pequeña, iba a mis brazos. Retomaremos por la playa para ver el amanecer. Había un show con música, espectadores y gran parafernalia. Un mapping en el cielo convertía el sol en una esfera holográfica que se movía y hacía trucos. El zoom del mapping, pienso. Por momentos, nubes artificiales tapaban el verdadero astro para evitar que se vieran 2 soles en paralelo. El auténtico, un tanto aburrido y predecible para el nivel del espectáculo, se tapaba para dar origen a uno revoltoso, cambiante e hiper 3D, que se movía y transformaba al compás del beat que pulsaba el festejo. Era un futuro asiático, hasta el sol era de cotillón. Era una nueva épica, un nuevo amanecer. El sol ya no salía del horizonte, sino que nacía de la tierra misma, de una especie de valle no muy lejano, primero como una bola pequeña que crecía y comenzaba a llenarse de poder con unos líquidos que se movían por su superficie. Plasma o algo así. Todo un ámbar translúcido. No iba a ser fácil salir de ese país en cuestión. Nuestros bolsos se reducían día a día. Sabíamos que, en caso de poder viajar, solo lo haríamos con lo puesto. Finalmente nos confirman la ruta. La mujer que nos traduce me dice que me cambiarán los dólares. Sé, de alguna forma, que se trata de una estafa. Me da unos billetes muy mal impresos. Logro, en medio de la transacción, mostrárselos a un kiosquero de la terminal, que me confirma mis sospechas. No, me dice, en ese tono sin idiomas del negativo. Hay ataques, escondites, hay familias ocultas e infiltradas del poder. Finalmente subimos al avión. Nuestro destino son unas islas pequeñas en algún mar pequeño, ni muy limpio ni paradisíaco. Casi como una isla del delta de un río marrón, pero al contrario, completamente aisladas en una masa de agua turbia. Nos toca remar. No se entiende si es una excursión, un trabajo forzado o una trampa. Hay opiniones contrarias al respecto. Nuestro guía nos indica una zona, un área limitada en donde debemos permanecer. ¿Hay pesca?, preguntan. Llegamos con dificultad. No tenemos brújula, solo un mapa bordado con hilo grueso. Por momentos logramos tomar el control de los remos y el pequeño bote. Extraña góndola se mueve a gran velocidad. Encontramos de vez en cuando gente en una situación similar. Un show migrante, patético y sucio. Nos dirigimos a otra zona. No deberíamos ir para allí y lo sabemos. En el bote hay una cabeza de chancho. Aquí vemos una toma de agua que provee a la isla de agua potable y unos autos estacionados también sobre el agua. Sabemos que si nos encuentran allí no nos irá bien, por lo que decidimos volver. Al pasar por una zona turbulenta, la embarcación tiembla y perdemos algunos objetos, que mi hermana rescata zambulléndose. El agua es más cristalina en esta zona.
Cada vez más cerca de nuestro punto de regreso, atravesamos una especie de oficina pública muy similar a un aula de clases. Cruzamos halls y kioscos, aún estando arriba del bote. Ya no remamos, sino que empujamos el bote con los pies, porque estamos en tierra firme. Los locales desaprueban nuestra táctica. Deberíamos remar hasta llegar al final del recorrido. Entonces, allí, una vez devuelto el equipo, veo que al costado de la sala está mi amigo del secundario Sebastián Roldot, con otro joven desconocido, o quizás Felipe Alardi, jugando un juego de monedas, una especie de saco inventado, timba de emboque. Se entra con 2 monedas de 1 peso. Lo inventé yo, me dice Sebastián. Me quedo pensando en que las monedas están prohibidas y en lo aislados o poco relevantes que son esos pesos antiguos para que este juego haya podido pasar desapercibido. Está difícil la afirmación con niños. ¿Vamos a intentar? ¿Intentamos? Sí, obvio. Dale. ¿Es protesta o...? Probamos, y si no, lo que pasa es que, claro, así el micrófono entonces va y lo apaga. Bueno, estoy en 6, Matías. Un viaje adolescente, una especie de Aqua Teens criollo, con un grupo de amigos del secundario, quizás todo el curso, quizás parte del grupo mayor, viajábamos en tren hacia un lugar lejano. Al comienzo, el tren es el subte de Buenos Aires y con nosotros viaja una versión jovencísima de Leslie Armstrong, con el pelo idéntico al del video de Turn Back Time. Entonces, mientras ella cuenta anécdotas o habla vaya a saber de qué, grabamos con el celular un falso videoclip, una remake argentina, cantando por detrás del celular algunas estrofas de la canción. El atrevimiento toma forma y de pronto todo el vagón está a disposición del rodaje. Pero ahora, los asientos de pana clásico de la línea C son filas de mesas de madera, a ambos lados, mesas y sillas enfrentadas en fila. La cámara y la producción se mueven descontroladamente y yo comienzo a dar grandes saltos. Frente a semejante despliegue, algunos de los presentes comienzan a despejar el área, pero el tren se detiene y alguien entra. Hemos parado en algún lugar de la provincia donde comeremos asado, pero el tren, el que se detuvo frente a una parrilla y de afuera entra a servirnos, me siento en una mesa chica donde ya hay carne y papas servidas. Lisandro y Matías se suman a la mesa y comienzan a comer de inmediato unos trozos de carne. Como así me saltan hacia abajo. Bueno, Y por ahí las piernas un poco a- a- eh, ¿Estás cómodo? sí, pero así. Sí. ¿Estás cómodo así? Sí, sí. Dale. Con mi padre y mi hermana nos retiramos hacia un destino playero, una versión austral y peninsular de Choroní, en donde buscamos un refugio frente al mar. El pueblo es frío y bastante poco habitado. Entramos en una edificación en donde encontramos algo turbio, desconocido. No está claro si pernoctaremos allí, pero encontramos a un hombre más joven que se une a nosotros. En cierto momento, por alguna razón, quizás climática o de fuerza mayor, decidimos retirarnos de la península. Para salir de allí será necesario atravesar la gran colina. El descenso es la parte más riesgosa, una pendiente muy marcada. Es necesario frenar abruptamente para que nuestro vehículo no colapse con aquellos que parecen estar esperando algo justo abajo de la colina delante nuestro. De ese otro lado encontramos un nuevo lugar para pasar la noche. Esta vez será solo una parada. En una gran cama, como de un refugio de montaña, nos disponemos a dormir. Él, quien nos acompaña, se ubica en una esquina opuesta y desde abajo de las sábanas se desnuda y saca a relucir su miembro brillantemente erecto. Es un provocador. De nuevo, en la casa de mis abuelos con Franco y Gabriel. Hoy, ellos nos Vamos van a andar. Te voy a poner esto acá. de nuevo en la casa de mis abuelos con Frankie y Alex. Hoy ellos duermen en la habitación del fondo. Antes de eso, en el living, se arma una pequeña fiesta con porro y esas cosas. La noche se pasa sin darnos cuenta. De mañana llega mi hermana, y las visitas no están en la cama. Mis abuelos, desde el hall, hacen comentarios sobre el olor a humo. No te drogues, me dicen, arruina la pintura. Un delivery llega a la puerta, suavemente me pisa las puntas de los pies.
Entra a la casa y lleva la carga hacia el fondo. Son cajitas de MTV con golosinas de gelatina dentro. Franco y Alex se van, se ríen de mí en la puerta. Finalmente aparece mi padre, que también se despide, se va con su novio. Me quedo limpiando el living, acomodando la mugre y los paños. Mientras tanto inicio una nueva fiesta de gala. Aparecen todos nuevamente. Es un bautismo. Frankie viste de negro y lleva cintas blancas de gala. Come sanguchitos en una esquina del hall de entrada. De pronto entra con su banda un Luis Miguel muy joven que se acerca y me pregunta algo, mientras come de mis manos un petit appetizer. Queso y pancito de Viena. Luis Miguel me besa los dedos mientras se come el resto del pancito con queso. Siento el cine en mis manos. Te escribe que mire, como que siento que en ningún momento miré, pero fue más como mi... No es necesario. ¿Eh? No es necesario. Ok. Dale. Espera, ¿sueño qué número? 28. Sueño 28. No podía frenar, me despierto y le cuento a Juli. De nuevo me despierto y le cuento a Juli que tuve un sueño dentro de un sueño. Silencio. 31. Finalmente llegan esos mamelucos que tanto hemos esperado. 5 mamelucos bicromáticos, de un lado naranja, del otro celeste. Con ellos viene su creadora, la artista de sastrería chilena, y su amiga quien cruzaría la frontera para traerlos. Nos encontramos en una casa antigua, similar a la de mis abuelos, en un cuarto que pareciera ser el que pertenecía a mi bisabuela, Rosa. Abrimos el paquete con ansias y el contenido nos deslumbra. Vemos negro, vemos azul, celeste, parches. No es lo que esperábamos y nuestro asombro es eclipsado por una atención general y por la actitud de nuestra sastre como de entusiasmo y negación. Actuamos todos como si esto fuera lo que esperábamos ver, aunque en verdad en nada se parece al diseño encargado. Entonces me pruebo uno de los mamelucos con un frente negro de pana y lazos y gran cantidad de moños, también de pana, que cuelgan del cuello. Entonces no puedo dejar de mirar a Julia con extrañeza, haciéndole saber que estoy en shock. Pienso internamente en los robots subacuáticos y sus caras al ver estos modelitos que les tocará ponerse. La Rusia, sueño 32. Luego de visitar años, quizás décadas después de haber pisado sus aulas por última vez, salimos de Sofiehemskolan con una sensación mezclada de nostalgia y desapego. Mi hermana Clara, mi novio Ruggero y yo tomamos el subte ultramoderno que nos devolverá desde Sofieheim, Figan, hacia nuestro paradero, hogar o próximo destino. Pagamos el servicio con unos fichines plateados, con 2 surcos de un lado y uno del otro, que sabemos solo cubrirán el trayecto de 4 estaciones. En la tercera parada, una mano robótica gigante, una especie de grúa incorporada a la estación ferroviaria, simplemente agarra el tren en el que estamos, lo levanta y lo coloca con el juguete en el andén opuesto. Quizás la mayoría de los pasajeros no lo notan, pero esto desviará necesariamente nuestro destino, por simple reversión del sentido de nuestro recorrido. Estaciones más tarde, volvemos al mismo lugar donde comenzamos, para, minutos después, darnos cuenta de que sí, efectivamente, vamos en sentido contrario. Una señora alterada, sentada cerca nuestro, nos pide ayuda y nos pregunta qué hacer. Nuestras monedas ya no valen para las paradas necesarias, y ahora sí que estamos más lejos que antes. Entonces nos movemos hacia otro vagón, ahora de madera, más angosto y mucho menos moderno, en el cual estamos solo nosotros. No hay nadie más y descubrimos al ver por una mirilla que el conductor del tren, íntegramente recubierto en madera con el navío antiguo, es Santiago del Moro. Escuchamos también que hay problemas en el suministro de agua del tren, mientras vemos cómo nuestro chofer se dirige al baño, ubicado en un cubículo justo a nuestro lado.
pero inaccesible para nosotros, los pasajeros. Mis compañeros de viaje se quejan del nauseabundo olor que ahora sale entre las tablas. Les recuerdo que mi condición COVID positiva me inhibe del olfato y me siento a salvo de este problema. Entonces llegamos al fin del recorrido, el punto opuesto al que inicialmente nos dirigimos, pero quizás el comienzo de la solución al enigma de este misterio flático. Al detenerse el tren salimos, los tres junto a Santiago, dirigiéndonos con confianza hacia un lugar. En una especie de quinta aledaña, ubicados sobre una mesa esquinera, se encuentra un grupo enorme de ex compañeros del Bachillerato de Bellas Artes, que culmina en un viaje de egresados tardío y paralelo, al cual no hemos sido invitados, ni yo ni mis más cercanos amigos de dicha institución. Siempre hubo una división en dos grupos, y esto no daba más que razón a mis sospechas. Camilo y Santiago, que están parados al frente del grupo, nos dirigen la palabra, como queriendo cambiar de tema frente a nuestro asombro, y nos invitan a una feria que realizarán esa misma noche en alguna localidad platense. Pienso que estamos bastante lejos, y me sorprende saber que volverán hoy mismo. Observo entonces al grupo y noto que todos, sentados en la mesa esquinera, están vestidos de negro, con poleras negras idénticas, y en su mayoría con rulos negros. El grupo de música y algunos otros, todos con rulos y poleras negras. Entonces emprendemos el regreso, pues inevitablemente el tren deberá volver ahora sí para el lado contrario. Al llegar a la formación, Carmín y otros compañeros de mi curso se suben a un vagón con 5 camas, que unas operarias están preparando con mucho decoro. Nos dicen que esperemos abajo hasta ser acomodados, pero esto no sucede, y el tren arranca, y entre vías vemos como miles de trenes ultramodernos desfilan por arriba. Son trenes colgantes, que pasan a milímetros de nuestro cuerpo sin tocarnos. Pienso en Carmín y en su suerte de viajar durmiendo en semejante formación, hasta que finalmente veo cómo el tren se aleja y lo corremos. Corremos hacia él y llegamos hacia la próxima estación, San Francisco. Del Moro va a pagar por este maltrato. De esto es lo único de lo que estoy seguro al despertar. Sí, 3, 2, ¿qué sueñas? Sueña 36. Bien, va. Una casa gigante, o quizás varias. Recuerdo primero encontrarme con mi prima Camila, que andaba en patines y me invitaba a subirme. Juntos, sobre su par de patines, nos movemos libremente alrededor del parquet. Es luego Tiziana, que aparece en silla de ruedas. No me sorprendo al verla así, mas solo busco mi silla de ruedas para comenzar una sesión de contact improvisación on wheels, que resulta en una danza de sorprendente fluidez. Mi otra prima, Pilar, aparece incrustada en una especie de huevo metálico, quizás un tamagotchi, quizás un reloj con incrustaciones de brillantes. A pesar de lo pequeño, el artefacto que la contiene a ella pesa el equivalente a su cuerpo completo. Ahora, en la habitación transformada en un paisaje costero sin mar, pero con gran cantidad de dunas, debemos subir alguna de ellas para llegar al destino. Es difícil subirla a ella, que está inmovilizada allí dentro, pero hago. Logro ayudarla arrastrándose sobre el lado de alguna de las dunas. Arriba nos encontramos con una pareja que asiste a un fogón sin fuego. Decidimos movernos. No te vas a hacia abajo y dame mucho más el papel como esto. Nuevamente en esa casa al lado de la casa de mis abuelos, que cual búnker paralelo nos hospeda, estamos con Rushi. Perdí mi celular, o lo dejé apagado. En reemplazo tengo una especie de Nokia 1100 brutalista, inútil, con botones rojos y gigantes. Mi padre, que viene de regreso por autopista, podría llegar a pasar para dejarnos algo, pero él pensaría que estamos en la casa de al lado, la de mis abuelos. Entonces intento comunicarme con él para avisarle que, aunque no estamos ahí, estamos cerca.
pero el Nokia 1100 hace llamadas a otros números, y de mi otro celular tengo una versión fotocopiada, un pequeño blog de hojas verticales, con algunas pantallas impresas. Intento llamar desde el papel, pero no funciona. De pronto mi hermana Cata aparece en escena, está con nosotros en la casa de al lado. Sin comunicación decidimos movernos rápidamente. No podemos perdernos de este envío, tomamos todo. Rushi me pasa un peine de látex bastante grande, que recojo con el antebrazo. Luego sumamos los celulares inútiles y algunas otras cosas, y salimos con dirección a la casa vecina. Bien, grabando, sueño 42. En una cabaña de madera, un grupo grande de personas. No es claro si estamos refugiados, si estamos de vacaciones o si somos una comunidad que vive ahí. Me inclino por lo primero. Nos toca hacer la perfo a mi madre y a mí. Yo opto por hacer el muertito, dejar mi cuerpo a merced del control ajeno. Mi vieja, por momentos, es la santa. En algún momento de la escena comienza a sonar la alarma de mi reloj pulsera. Ya sé que no son sino dos las alarmas programadas y que al rato sonará la segunda. Grabamos Juli. ¿Qué número es el señor? 43. Señor 43. Aquí. En Brasil, llega Julia y su socia de la calle con dos chicos brasileños. Hablan y las escucho desde el otro lado de una puerta. Por alguna razón, entro a ducharme al baño. Los brasileños entran en la zona de duchas y se desnudan. Me agacho 2 veces para sacarme cada vez una de las medias empapadas. Cada vez que bajo, rozo con mi brazo la verga de uno de ellos, que se agranda al ritmo de sus pulsaciones, erectándose hasta ponerse completamente dura. Las duchas se conectan a otras habitaciones contiguas por ambos lados. Escuchamos entonces que alguien se acerca, mientras caminamos a otro cuarto donde el garoto se sienta y yo le chupo. Cuando la situación es insostenible nos paramos. Su verga gigante queda dentro de mi boca. Seba y su novia están de visita o nos encontramos con ellos en algún lugar. Se pide un Uber de audífonos. Vendrán a buscarlos Troy y Evan. Me sorprende saber de esta tecnología. Le pido que me muestre quiénes son. Se puede ver un video en vivo de ellos viniendo en su auto. Ríen y fuman cigarrillos electrónicos. Al ver el celular veo que su destino es el edificio frente a la Plaza de las Naciones Unidas en Estocolmo. Al verlo recuerdo que estuve allí, años atrás. Les cuento que ahí también tuve un encuentro sexual, pero no en la parte residencial, sino en algún recoveco del hall de entrada, camino hacia sus suelos. Quizás fue antes o probablemente después del concierto de The Knife, en una madrugada de verano cuando nunca anochece. Recuerdo el interior del edificio. Montábamos allí una exposición con herramientas precarias. Recuerdo también anotar algo en una pared con lápiz que a la vista no se vería porque las paredes tenían algunos huecos. Una textura rara como chorreada, pero siempre impecablemente pintada de blanco. En un pedestal ubicado en esa sala, un chico se acuesta boca arriba. Mi compañero de montaje se ocupa y yo me acerco al pedestal sabiendo qué hacer.